Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, soy Victoria y quiero contarte una historia que me pasó cuando era niña y que todavía me emociona mucho hasta hoy. Bueno, cuando era niña vivía con mi abuela porque mi mamá trabajaba mucho y prácticamente yo vivía solo con mi abuela, ¿verdad? Se mantuvo muy cerca de ella durante sus problemas de salud. Tenía cáncer grave y estuvo hospitalizada. Tuve que volver a vivir con mi mamá y mis hermanos. Me sentía muy triste y lloraba casi todos los días de nostalgia. Un día regresé de la escuela y fui a jugar, ¿verdad? Solo estábamos yo, mis hermanos menores y mi hermana mayor en casa. Yo estaba en el cuarto y de repente mi abuela entró por la puerta. Me puse muy feliz y fui a abrazarla. Le pregunté qué hacía en mi cuarto ya que ella estaba hospitalizada. Ella me abrazó y me dijo lo siguiente: mi querida Victoria, la abuela ahora se va a un lugar muy lejano, pero siempre estaré contigo, con tus hermanos y con tu mamá. Te quiero mucho. Pensé que ella iba a viajar después de decir eso. Abrí los ojos y noté que mi abuela había desaparecido. En eso, mi mamá llegó a casa llorando y dijo que ella había fallecido. Me pareció extraño porque acababa de hablar con ella en mi cuarto. Le conté todo a mi mamá, que se quedó bastante impactada y pensó que yo estaba imaginando cosas por ser niño en ese momento, ¿verdad? Me puse muy triste sin mi abuelita y sufrí mucho para adaptarme a la nueva etapa de mi vida. Sin ella, hoy entiendo que ella se estaba despidiendo de mí. Antes de partir, esa historia aún me conmueve al contarla. Gracias, Leo, por escuchar. Mi nombre es Isaac y crecí en un barrio tranquilo donde una de las cosas más destacadas era un cementerio que quedaba justo en la esquina de mi casa. Era un lugar sombrío y misterioso, lleno de historias siniestras que circulaban entre los vecinos. A pesar de lo que decían sobre el cementerio, yo siempre fui un chico que no creía mucho en esas cosas. Un día estaba jugando en la banqueta con mis amigos, Lucas y Sofía. Mientras reíamos y conversábamos, un perro callejero apareció. Sus ojos brillaban y parecía buscar un poco de atención y tal vez un bocadillo. Lucas, que siempre fue el más aventurero de nosotros, tomó un palo y lo lanzó en dirección al perro. En un gesto juguetón, ¿verdad? El perro miró el palo volando por el aire y antes de que pudiéramos reaccionar, corrió rápidamente tras él. Por una coincidencia sorprendente, el palo terminó pasando por encima de la cerca oxidada del cementerio y cayó adentro. Entonces el perro pasó por la puerta y entró. Al principio nos pareció gracioso y nos reímos de la situación. Pero a medida que pasaban los minutos y el perro no regresaba, la diversión dio lugar a la preocupación. Llamamos al pobre animalito, esperamos e incluso espiamos dentro del cementerio, pero el perro había desaparecido por completo. La tarde se convirtió en noche. Y mientras el cielo se oscurecía, la ansiedad se apoderaba de nosotros. Después de que cada uno regresó a su casa, pasamos toda la noche despiertos, pensando en el perro y en las historias aterradoras que escuchábamos sobre el cementerio. No podíamos olvidar el hecho de que el perro había entrado ahí por nuestra culpa. A la mañana siguiente volvimos al cementerio para buscar al animal. A la luz del día, el lugar parecía menos aterrador, ¿verdad? Pero la preocupación seguía. Revisamos cada rincón, cada lápida y arbusto, llamando al perro, pero no encontramos ninguna señal de él. Solo el palo que Lucas había lanzado estaba tirado en el suelo. Tenía marcas de dientes. Probablemente el perro lo agarró, ¿verdad? ¿Pero por qué no regresó? El cementerio solo tiene una salida. No había manera de que desapareciera así. Pasaron los días y nunca volvimos a ver al perro. Creemos que pudo haberle pasado algo. Algún ser se lo llevó a otro lugar, un lugar al que ya no puede regresar. La tristeza y la frustración se apoderaron de nosotros y el cementerio adquirió un nuevo significado para nosotros. Hola Leo, mi nombre es Elian. Yo tenía 19 años en la época en que sucedió esta historia. Estaba llena de expectativas porque había empezado a estudiar en la universidad de mis sueños.
Todos los días después de clase tomaba el autobús dentro del campus para regresar a mi casa. Era una rutina tranquila, excepto por un detalle intrigante. Todas las noches, alrededor de las 22:44, veía pasar por la parada un autobús viejo y casi deshaciéndose. Ese autobús no se parecía en nada a los otros que circulaban por el campus. Su pintura descolorida y los ruidos extraños que hacía me hacían preguntarme de dónde venía y hacia dónde iba. Sin embargo, esa curiosidad nunca fue suficiente para hacerme pensar en subirme a él. Después de todo, ya había escuchado historias de vehículos misteriosos que desaparecen con las personas sin dejar rastro. Un día, algo aún más extraño sucedió. Mi compañera de clase, una estudiante de primer año como yo, tomó ese autobús. Recuerdo haberla visto subir al vehículo, parecía un poco dudosa, pero no le presté mucha atención a eso. Al final, cada quien tenía sus propios horarios y destinos, ¿no? Pasaron los días y ya no volví a ver a esa joven en la universidad. Ella no asistió a ninguna clase y su ausencia no pasó desapercibida. En algunas clases, la profesora mencionó la ausencia frecuente de la estudiante de primer año y preguntó si alguien tenía noticias de ella. Todos compartimos miradas confusas, nadie sabía dónde estaba ella ni qué había pasado. El tiempo siguió pasando, y la ausencia de la compañera se volvió más inquietante cada día, hasta que meses después supimos algo aún más escalofriante. La estudiante de primer año que había tomado ese autobús misterioso nunca regresó a casa. Desde el día en que abordó, las noticias sobre su desaparición nos impactaron a todos. Se llevó a cabo una investigación para saber su paradero, pero no reveló ninguna pista sobre lo que podría haberle pasado. El misterio del autobús viejo que casi se cae a pedazos se volvió aún más aterrador en mi mente. Nunca volví a ver ese vehículo tan extraño, pasando por la parada como si también hubiera desaparecido junto con mi compañera. Esa historia se volvió uno de esos enigmas que permanecen sin respuesta, rondando en mi mente cada vez que pasaba por el mismo lugar en autobús. Y así, mientras continué mi camino académico y la vida seguía, siempre hubo un extraño vacío. Una pregunta sin respuesta, flotando en el aire. ¿Qué le habría pasado después de abordar esa noche? ¿Y qué era realmente ese autobús misterioso? ¿Estaba destinado a morir? Gracias por leer mi historia, Leo. Hola, Leo, puedes llamarme Brandon. Sigo tu canal desde hace unos 4 años. La historia que voy a compartir sucedió cuando yo tenía apenas 8 años. En ese tiempo yo vivía en la zona rural de Minas Gerais. En esa época yo tenía el hábito de volar papalotes casi todos los días. Y había un campo de maíz que me intrigaba profundamente. Eso porque con frecuencia yo escuchaba ruidos misteriosos que venían de esa dirección. Eso me dejaba con una sensación extraña. A pesar de esos ruidos que resonaban en el maizal, yo no dejaba de volar mi papalote cerca de ahí. Sin embargo, en una noche en particular, mientras mi papalote estaba allá arriba, algo inesperado sucedió. De repente fue cortada en el aire, pero no pude identificar quién fue el responsable de eso. Y aunque sabía que era algo de gran tamaño, el objeto misterioso desapareció en dirección al maizal y mi papalote también cayó ahí. Terminé regresando a mi casa después de eso. Al día siguiente decidí intentar rescatarla, ¿verdad? Y para mi sorpresa la encontré en pésimas condiciones, completamente destruida, hecha trizas. Frustrado compré otra y empecé a volarla de nuevo, ¿verdad? Ya eran como las 5:30 y el anochecer se acercaba rápidamente. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió una vez más. Esa sombra misteriosa pasó cerca de mi papalote, pero esta vez lo destruyó en el aire. No sé qué era eso, hermano, pero lo destrozó todo. Me fui a casa de inmediato y le conté a mi papá lo que pasó, ¿verdad? Y él dijo que podía ser algún ave nativa de la región, pero yo tengo mis dudas. Hasta hoy sigue siendo un misterio lo que exactamente ocurrió ese día. No sé si se trataba de un ave común o si era algo sobrenatural. Pero incluso después de mudarme, ese recuerdo no sale de mi cabeza, amigo.
Hola Leo, soy Enzo. He seguido tu canal por unos 6 años. Hoy me gustaría compartir una experiencia peculiar de mi infancia. Mi historia comienza cuando yo tenía alrededor de 5 años de edad. En esa época, nuestra familia vivía en una casa que, aunque era acogedora durante el día, tenía un aura misteriosa por la noche. Fue en ese contexto que mi mamá notó algo peculiar en mi comportamiento. Yo solía quedarme mirando al techo de mi cuarto por la noche. E involuntariamente. Lloraba hasta quedarme sin aliento. Las lágrimas corrían por mi rostro como una cascada. Ese escenario de angustia persistió durante varios días, lo que preocupó profundamente a mi mamá. En el punto más alto de ese periodo de tormento nocturno, ocurrió un incidente memorable. Cierta noche, me levanté para ir al baño durante la oscuridad de la madrugada. Mientras recorría el camino hasta el baño, solté un grito que resonó por toda la casa. Mi mamá, alarmada, corrió de inmediato para averiguar qué había pasado. Cuando finalmente llegó a mi lado, le conté que había visto una criatura delgada, de pequeña estatura y con cuernos. Mi mamá se mostró visiblemente perturbada por mi relato. Ella mencionó que la figura que yo describí era conocida como el demonio Ere, una entidad demoníaca que tomaba la apariencia engañosa de un niño. Sin embargo, era ampliamente reconocido que esa apariencia infantil ocultaba una esencia malévola y siniestra. Esa revelación me dio tanto miedo que no pude dormir. La historia se volvió aún más intrigante cuando, en un hecho separado, mi tío Elder compartió un sueño que lo perturbó profundamente. Él describió vívidamente haber visto niños caminando alrededor de una mesa en su sueño, una imagen que inexplicablemente resonaba con mi propia visión nocturna. La coincidencia perturbadora entre estos relatos provocó un escalofrío colectivo en la familia, ¿verdad? Con el objetivo de enfrentar esa cosa, mi mamá decidió buscar a una pastora. Ella visitó nuestra casa y realizó una oración Poderosa. Unida. Armados con la palabra de Jesucristo, todos teníamos fe en que solucionaría nuestro problema y alejaría a esa criatura de una vez por todas. Aunque yo no haya reportado ningún otro encuentro con ese demonio Heré, después de esa intervención la experiencia dejó cicatrices emocionales profundas en mi mente y hasta hoy sigo pensando en eso, Leo. Una vez más, gracias por darme este espacio aquí. Un abrazo. Hola Leo, soy Lorenzo y tengo 12 años, pero cuando eso pasó yo tenía 11. Acababa de llegar a casa con mi papá y mi hermano. Vivíamos en un departamento y por lo tanto usábamos el elevador con frecuencia. Como acabábamos de regresar de un viaje, teníamos muchas maletas que cargar. Llevamos todas al departamento usando el carrito del edificio. Al llegar arriba y dejar todo, mi papá me pidió que devolviera el carrito al lugar donde se guardaban, que estaba abajo en el sótano, en el estacionamiento. Tenía mucho miedo de ese lugar desierto y mal iluminado. También había historias de personas que ya habían bajado ahí y terminaron muriendo atropelladas por un carro de manera misteriosa. Aún así, cumplí la tarea que me pidió mi papá. Le llamé a mi hermano para que viniera conmigo, pero él no quiso. Entonces tuve que bajar solo. Hasta que fue tranquilo, dejé el carrito ahí junto a los otros y cuando estaba regresando observé a un hombre extraño entrando al elevador. No recordaba haber visto a ese residente antes. Por aquí rondando esta área, el elevador tiene una pantalla que muestra en qué piso estamos. Entonces, donde yo estaba era el -1. Decidí presionar el botón del elevador, ¿no? Para donde iba. Y le pregunté al señor si necesitaba ayuda. Sin embargo, él no dijo nada. Se quedó callado cuando el elevador finalmente llegó a mi piso. Y volteo a ver al lado. El hombre no estaba ahí. Me asusté, hermano, porque no paramos en ningún piso. ¿Cómo desapareció ese tipo de repente? Estaba a mi lado. Me quedé intrigado, pero seguí mi camino. Y para colmo, la puerta no se abrió en mi piso. Siguió subiendo. Presioné el botón correspondiente al 4.º piso. Y el elevador seguía subiendo, amigo. Sin embargo, fue hasta el piso 13, aunque el edificio solo tiene 12 pisos.
Cuando las puertas del elevador se abrieron, me encontré con un lugar completamente oscuro y vacío. En ese momento escuché una voz susurrando que no estaba solo. Me apresuré a presionar el botón del cuarto piso frenéticamente mientras la puerta del elevador se estaba cerrando. Veo a ese hombre saliendo del elevador. Veo de nuevo a ese hombre a mi lado, saliendo allá afuera, a ese piso misterioso. Hasta hoy nadie me cree. Cuando digo que hay un piso oculto en ese edificio, eso no fue un sueño, fue real. Y espero no volver a verlo jamás. Siempre uso las escaleras cuando bajo o subo a mi departamento. Nunca más vuelvo a tomar ese elevador, que Dios me libre. Hola Leo, mi nombre es Leonardo y vengo a contar una historia real que le pasó a mi papá. Era a mediados de 1991, él tenía 14 años y estaba caminando con su mamá por la calle cuando vio una varita en el suelo que le llamó mucho la atención. La varita era colorida y bonita. Mi papá la recogió y se la llevó a la casa, donde jugó mucho con ella. La casa tenía solo 2 cuartos y era muy pequeña. Esa noche mi papá empezó a escuchar pasos de botas que iban de la cocina al cuarto. Cada vez que los pasos se acercaban, mi papá gritaba y despertaba a todos. Llegó un día en que mi papá ya no aguantaba más y se armó de valor. Dejó que los pasos se acercaran a su cama, ¿verdad?, para ver de qué se trataba. Entonces se sentó sobre la almohada, se quedó mirando debajo de la cama y, en la desesperación, al notar que se estaba acercando, mi papá dio un puñetazo. Pero no había nadie. Mi abuelo se despertó con todo ese alboroto y fue a la cocina, ¿verdad?, para ver qué estaba pasando. Pero no había nada ahí. Eso siguió por días. Un día, mi papá estaba en casa de un amigo jugando cartas y comentó sobre lo que estaba pasando. El tío de ese amigo de mi papá escuchó la historia y se quedó intrigado. Preguntó si él había recogido algún objeto en la calle y mi papá dijo que sí. El tío de mi amigo entonces le pidió a mi papá que trajera ese objeto, pues eso debía ser la causa del problema. Mi papá llevó la cosa para que él la examinara. Y el tío de mi amigo se asustó. Probablemente sintió que eso era algo malo. Rápidamente agarró la varita y fue con mi papá hasta la calle de atrás. Les dijo que tiraran eso lejos, que rezaran y que nunca miraran hacia atrás. Después de eso, mi papá nunca volvió a tener esos problemas en casa. Muchas gracias por leer mi historia, Leo. Mi papá y yo seguimos tu canal. Gracias. Hola, Leo. Mi nombre es Breno. Tengo 18 años y la historia que te voy a contar sucedió en 2019, cuando yo tenía 14. En esa época estaba en 9º grado y estaba luchando para no reprobar, ¿verdad? Porque la escuela en la que estudiaba era bastante estricta. Siempre estudiaba con mi amiga Lorena. Siempre reforzábamos lo que aprendíamos. En el recreo y en la biblioteca de la escuela, y en esa escuela había 3 pisos, pero solo 2 estaban disponibles para circular porque el tercero estaba cerrado desde el año 1989. Y estaba prohibido entrar ahí, amigos. Siempre hubo rumores de que en el tercer piso estaba embrujado. Hubo un día en que una chica estaba cerca de la entrada de ese tercer piso. Ella estaba pálida y tirada en el suelo, también traumatizada. Después de lo ocurrido, la directora fue de salón en salón y nos dio un sermón prohibiéndonos acercarnos al tercer piso. Lorena y yo nos quedamos curiosos y también llamamos a otro amigo nuestro, Juan, para que un día, así que terminara la clase, invadiéramos el tercer piso. Al otro día, tras la clase, nos quedamos conversando. Si nos descubrían, nadie iba a delatar quién tuvo la idea de invadir ahí, ¿verdad? Unos minutos después de que terminó la clase, nos fuimos escondidos al tercer piso. Había una puerta que daba acceso a las escaleras y entonces llegaríamos al tercer piso. Después de subir, llegamos. Era como si la década de los 80 se hubiera detenido en el tiempo. Todo lo que había en una escuela de los años 80 estaba ahí. Los pupitres, la decoración, hasta encontramos libros antiguos. Después de unos 5 minutos en el tercer piso, escuchamos un ruido que parecía el grito de una chica. Tras oír eso, Lorena gritó: ¿Quién está ahí? ¿Podemos ayudar? Después de que ella dijo eso, de las sombras apareció una chica. Pero ella tenía la ropa deteriorada y estaba sucia. Tenía una herida en el cuello.
Sin duda era un fantasma. Sus ojos se pusieron rojos y su voz se volvió aterradora. Entonces salimos corriendo. Después de que logramos escapar, la directora nos vio salir. Pero ni siquiera se enojó porque sabía que estábamos asustados. Eso ya era un castigo. Sin embargo, ella nos contó cómo surgió la niña fantasma. Ella relató Que en el año de 1989, una chica llamada Clotilde sufría acoso de otras chicas por causa de su apariencia peculiar. Incluso durante las clases, hasta que un día Clotilde pidió ir al baño. Pero llevó consigo un cúter y hizo algo terrible. Después del incidente, muchos alumnos reportaron apariciones sobrenaturales de Clotilde. Después de eso, la directora explicó que cerró el tercer piso, pero puso un crucifijo para impedir que Clotilde saliera y atacara. Después de esa explicación, ella nos dejó ir y mis amigos y yo acordamos no contar esa historia a nuestros otros compañeros. Y en 2022 me gradué de la preparatoria y en el 23 me mudé de la ciudad para ir a la universidad. Perdí contacto con esos amigos. Mi nombre es Miguel, tengo 11 años. Estaba en la escuela en un día normal, jugando con mis amigos. Era una tarde soleada, perfecta para un partido de fútbol en la cancha de la escuela. Estábamos emocionados, corriendo mucho y riendo mientras pateábamos el balón con toda nuestra energía. Todo iba bien, ¿verdad? Hasta que pasó algo que cambiaría ese día de diversión por algo inexplicable. El balón voló lejos y cayó en un terreno baldío que estaba al fondo de la escuela. Como yo fui el que pateó el balón lejos, fui a buscarlo. Al final, era nuestro único balón y no queríamos perderlo, ¿verdad? Encontré el balón sin problemas en el terreno baldío cerca de unos matorrales altos. Lo recogí y eché un último vistazo alrededor, ¿verdad? Para asegurarme de que todo estaba tranquilo. Entonces regresé corriendo para allá, ¿no? Cuando llegué de vuelta a la cancha y devolví el balón a mis amigos, algo bizarro pasó. Fred conducía el balón perfectamente cuando se acercó a la portería para disparar, ¿no? Y cuando le pegó Germano, el balón no se movió. Se quedó parado e inmóvil, como si estuviera pegado al suelo. Él cayó con el pie destrozado, viejo. Empezó a gritar de dolor. En ese momento me congelé. Hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le pegó al suelo? Hubo un momento de silencio. Ellos pensaron que yo había hecho algo, que había puesto una piedra o algo así dentro del balón para arruinar el juego. Fred estaba enojado conmigo y los demás se lo llevaron a la enfermería, ¿verdad? Dejándome atrás. Me quedé ahí aturdido, hermano, mirando el balón. No había hecho nada, lo juro. Tomé el balón de nuevo y lo examiné. Parecía completamente normal y no podía entender lo que había pasado. Me quedé ahí solo un rato, tratando de procesar lo que había pasado. Decidí lanzar la pelota de nuevo al monte, ya no quería saber nada de ella. Me fui con un sentimiento extraño en el pecho. Ese día no lo sabía explicar lo que había pasado, pero una cosa era segura, algo muy extraño había ocurrido ahí. Al día siguiente, cuando volví a la escuela, vi a unos chicos de 9º año jugando con la misma pelota en el patio. Deben haber encontrado la que lancé en el monte y empezaron a usarla. Tenía que avisarles a todos, pero ¿me escucharían? ¿Me creerían? Parecían felices y emocionados, pero algo me hizo temblar por dentro otra vez. Uno de ellos le dio una patada tan fuerte al balón que vi su pie irse hacia atrás, hermano. Ah, no, viejo. El balón no se movió ni un centímetro. Eso fue suficiente para convencerme de que algo realmente extraño había pasado ahí con ese balón. Nunca volví a jugar fútbol desde ese día. No tengo idea de qué razón llevó a ese balón a actuar de esa manera. Hasta parece que tenía algo adentro. Algo maligno.